Saludos, hoy vamos a desterrar mitos en torno a un producto muy presente y muy tolerado en nuestra sociedad, el alcohol. Es tan socialmente aceptado que más del 90% de los españoles lo ha probado alguna vez y un 9% lo bebe todos los días. Pero a pesar de esta aceptación, no deja de ser un tóxico, una droga, y tiene sus consecuencias sobre nuestra salud, como nos va a explicar Rafael Bañares, catedrático de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, jefe de Servicio de Medicina del Aparato Digestivo en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón y vicepresidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado. No hay órgano de la economía humana que no se afecte de manera relevante por el consumo crónico de alcohol. El primero es el hígado, pero está el páncreas, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, la producción de tumores, en fin. Unas noticias y entramos de lleno en los efectos del alcohol sobre nuestro organismo. Mejorar el día a día de las personas con trastornos del habla como la tartamudez a través de la inteligencia artificial es la nueva iniciativa de Samsung. Impulse es una aplicación gratuita para móviles Android y smartwatch de Galaxy que utiliza un algoritmo basado en el procesamiento del lenguaje natural. Esta analiza y transforma las palabras en vibraciones rítmicas. Fundamentalmente lo que les proporcionamos es un impulso rítmico con el que establecer determinados patrones que hacen que estas personas eviten el bloqueo a la hora de pronunciar, a la hora de entonar. Los usuarios que se la descarguen tendrán que completar un cuestionario que permitirá que Impulse ofrezca una asistencia personalizada y adaptada a cada caso. El Ministerio de Sanidad aumentará paulativamente los cribados neonatales para la detección de enfermedades congénitas en recién nacidos por la prueba del talón. De esta manera se ampliará a 18 los cribados neonatales antes de fin de año. Actualmente la cartera común de servicios cubre 7 cribados. La intención de Sanidad es homogeneizar la relación de estas pruebas en todo el territorio. Los pacientes con hidradenitis supurativa cuentan ya con una nueva herramienta terapéutica que reduce sus lesiones y el dolor que provocan. Sanidad acaba de aprobar esta indicación para secukinumab, desarrollado por Novartis. Es la primera innovación biológica en casi una década para esta patología. Sí que se ha demostrado que si empiezas el tratamiento a tiempo, puedes conseguir esta progresión de la enfermedad y, por lo tanto, evitar cirugías. Esta es una patología cutánea inflamatoria crónica que causa protuberancias dolorosas parecidas al acné que se forman generalmente en los pliegues de la piel, pero también puede tener grandes implicaciones a nivel psicológico y emocional. Un 50% de los pacientes que tienen hidradenitis tienen un trastorno de ansiedad. Es una enfermedad que está afectando actualmente entre el 0,5 y el 4% de la población mundial. Los pacientes podrán notar los resultados de este nuevo fármaco a partir de la 4ª semana de tratamiento. España, lugar amante del ocio, de las relaciones sociales, de las sobremesas eternas, del chateo, del vermú. Uno de los países donde más se bebe. Cada español mayor de 15 años, cada año más de 10 litros de alcohol puro. Bebemos mucho, pero ¿lo hacemos de forma consciente? ¿Sabemos los riesgos que implica para nuestra salud? El consumo regular de bebidas alcohólicas causa de forma directa un 4% de las muertes de nuestro país. Hablaremos de ello con Rafael Bañares Cañizares, catedrático de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, jefe de Servicio de Medicina de Aparato Digestivo en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón y vicepresidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Un experto en la materia que nos hablará de las 200 enfermedades que están relacionadas con el consumo no necesariamente abusivo del alcohol. El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida. Según la última encuesta sobre el consumo de alcohol y otras drogas en España que realiza el Ministerio de Sanidad, los españoles lo han consumido un 93% al menos una vez en toda su vida, un 77% en el último año y un 63% en el último mes. ¿Tenemos un problema como sociedad?
Bueno, es un problema que puede considerarse que sí que es un problema, básicamente porque se banaliza las posibles consecuencias del consumo de una sustancia que es bien conocida desde hace años, que tiene marcados elementos de toxicidad y de importante influencia en la salud de la población. Lo que ocurre es que existe un cierto grado de tolerancia, yo diría que a veces de hipocresía, hacia determinados hábitos tóxicos, mientras que para otros hábitos tóxicos no se tiene ese mismo nivel de tolerancia. Pero tanto por la generalización como por la intensidad del consumo sí que es un problema. Basta decir un dato, y es que en nuestro servicio el 50% de los pacientes que están ingresados suelen tener enfermedad hepática avanzada, y de ellos el 60-70% el origen de la enfermedad es por consumo de alcohol, y estamos hablando de centenares de ingresos al año por este motivo. ¿Qué le ocurre a nuestro cuerpo cuando consumimos alcohol? ¿Qué camino sigue desde que lo ingerimos hasta que lo expulsamos? Bueno, el alcohol es una molécula pequeña, se absorbe rápidamente en el estómago. Hay diferencias entre hombres y mujeres a la hora del propio metabolismo intragástrico, pero básicamente lo que el alcohol hace es que rápidamente llega al hígado y es metabolizado por una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, que lo que hace es que modifica el alcohol en sí mismo y produce un intermediario metabólico que se llama acetaldehído, que tiene gran capacidad de producir lesión por sí misma. Es una sustancia que produce alteración de las estructuras de las proteínas, produce fenómenos inflamatorios, cambios inmunológicos, que son los que repercuten en el daño en los diferentes órganos. El aldehído, cuando hay una cantidad escasa, se metaboliza rápidamente por otra enzima que se llama aldehído deshidrogenasa y se convierte en acetato y agua y deja de tener problema. El problema no es tanto el propio metabolismo en sí mismo, sino la intensidad del consumo, que hace que se acumule durante más tiempo este producto lesivo que es el aldehído. Prácticamente no hay órgano de la economía humana que no se afecte de manera relevante por el consumo crónico de alcohol. El primero es el hígado, pero está el páncreas, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, la producción de tumores, en fin. Cirrosis, hepatitis alcohólica, fibrosis. El hígado metaboliza el 90% del alcohol que absorbe el organismo y por lo tanto es uno de los órganos más afectados. Se estima que el alcohol es el responsable de casi la mitad de los casos de cirrosis hepática y el responsable de entre un 20 y un 50% de los cánceres de hígado que se someten a un trasplante. Pero corazón, sistema inmune, páncreas, cerebro tampoco son indiferentes a la acción del alcohol. El consumo excesivo de alcohol se ha relacionado de forma directa con hasta más de 200 enfermedades. Es un factor cancerígeno, se ha asociado con multitud de neoplasias, por ejemplo, de boca, de mama, de faringe, de laringe, de esófago, a nivel de digestivo también, de colon, de recto, de hígado o de vejiga. Además aumenta el riesgo cardio y cerebrovascular, es un vasodilatador, puede provocar miocardiopatía dilatada. Según un estudio publicado en la revista The Lancet, el alcohol es el responsable de un aumento de la mortalidad por cualquier causa. Es el séptimo factor de riesgo de mortalidad y de reducción de la calidad de vida. Entre los 15 y los 49 años, el primero. Se ha demostrado una relación directa de incremento de la mortalidad en contexto de consumo del alcohol y por eso es algo de las primeras cosas que debemos retirar o reducir a la hora de cuidar nuestra salud. Es un tóxico. ¿Verdad? Que el cuerpo tiene ciertos mecanismos para lidiar con él, por cuestiones evolutivas, pero es un tóxico. De hecho, es la droga recreativa más consumida en el mundo. Los efectos de una intoxicación ebria la hacen deseable. El alcohol es una sustancia que es depresora del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú deprimes el sistema nervioso central, el cerebro, empiezan a ocurrir cosas. A dosis bajas, moderadas, los primeros efectos que se van a obtener casi siempre pues una desinhibición. Dosis más altas, evidentemente, traen consigo derivas más graves. Problemas de equilibrio, descoordinación muscular, merma en la capacidad de tomar decisiones o náuseas. Cuando esto se repite en el tiempo y se genera de verdad un consumo crónico, puede derivar en problemas muchísimo más graves como un aumento del riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas, síndromes neurológicos como el síndrome de Korsakoff. El alcohol aumenta el riesgo de padecer cáncer, de colon, de cabeza y cuello, de esófago, y no siempre es necesario beber mucha cantidad.
Para el de mama, por ejemplo, un consumo moderado es suficiente para elevar entre un 5 y un 9% las probabilidades de desarrollar un tumor. Según la Organización Mundial de la Salud, 1/3 de los cánceres de mama provocados por la ingesta de estas bebidas se dan entre mujeres que las toman de forma comedida. El alcohol puede afectar el funcionamiento de nuestro cerebro y nuestro estado de ánimo. Puede dañar nuestro corazón, causar arritmias o accidentes cerebrovasculares, o puede producir pancreatitis. Cambios en la presión arterial, problemas de motilidad intestinal, problemas en el sueño. Es causante de gran cantidad de enfermedades y de problemas psicológicos, sociales, económicos, y sí, el alcohol es realmente una droga. Pero en nuestra cultura se banaliza el consumo de esta droga. Y lo que es más preocupante, cada vez nos iniciamos antes en su consumo. En España, según el Plan Nacional de Drogas, a los 13 años. No sé si coincidirá conmigo en que, hablando de consumos prolongados o consumos reducidos, hablo del tiempo, es especialmente preocupante el consumo por atracón. Como decíamos, beber mucha cantidad de alcohol en periodos cortos de tiempo, que además se da sobre todo en una horquilla poblacional joven. ¿Qué consecuencias puede tener este tipo de consumo en esta población en concreto? Este realmente es un problema relevante desde muchos puntos de vista. Uno, porque supone un uso social muy particular de una sustancia de abuso, llamemos que es tolerada. Y es el motivo fundamental de la ingesta de alcohol, es la ingesta de alcohol en sí misma, con el intento de producir un fenómeno de evasión, de modificación de las conductas sociales, que en sí mismo es preocupante y peligroso desde el punto de vista social. Y también es capaz de generar conductas anómalas y a veces lesivas después de este consumo, porque el hecho de los conocidos efectos psicotrópicos del alcohol se pueden tener acciones desde accidentes de tráfico, lesiones, peleas, agresiones sexuales, etc. Pero además no es un fenómeno banal desde el punto de vista de las propias enfermedades, llamemos orgánicas, porque este consumo excesivo de alcohol es también capaz de producir daño lesional relevante. Y además, como se consume especialmente en grupo de edad relativamente joven y sin relativamente, pues esto también tiene una capacidad de producir efectos aditivos superiores a si esto se hiciera en edades más adultas, y además efectos neurológicos también más importantes, puesto que el daño lesivo del alcohol sobre el sistema nervioso es superior cuanto más joven es uno. De hecho, hay un trastorno que es el trastorno materno-fetal de consumo de alcohol, por el cual la madre que ingiere alcohol es capaz de producir lesión alcohólica en el feto. Y estas lesiones neurológicas a veces son de difícil reversibilidad. En España tomamos nuestra primera unidad de alcohol a los 14 años. Los efectos de esta sustancia a estas edades son especialmente dañinos. Se han asociado con un descenso en los niveles de hormonas sexuales y de crecimiento, mayor predisposición a desarrollar una adicción y se multiplica su impacto a nivel cerebral. El consumo de alcohol se inicia cada vez a edades más tempranas y en cantidades cada vez mayores. Y esto es especialmente peligroso porque los jóvenes, su desarrollo todavía no se ha completado y puede ocasionar problemas en su formación, en su aprendizaje. El cerebro adolescente es un cerebro que todavía está en formación. Y todos los tóxicos o todos los impedimentos que tú pongas, todas las barreras que tú pongas en un cerebro en desarrollo tienen mucho mayor riesgo, mucha mayor probabilidad de que ese cerebro no se desarrolle como deba. Aunque es cierto que no todos los adolescentes beben, los que sí lo hacen beben más. Según los datos del Plan Nacional sobre Drogas, casi un 2% de los jóvenes entre 14 y 28 años toma alcohol diariamente. Y con cierta asiduidad, al menos una vez al mes, casi un 30% tomado 5 o más copas en un margen de 2 horas, lo que se conoce como consumo por atracón. El binge drinking o consumo por atracón le pega un golpe de efecto al cerebro muy fuerte. ¿Sigue siendo la misma cantidad de alcohol? Sí. ¿Sigue siendo igual de problemático? Sí. Pero hay ciertos riesgos asociados a ese consumo en periodos breves de tiempo que en otras formas no tendría. Los efectos nocivos del alcohol se intensifican si se añade otro ingrediente a la mezcla, las bebidas energéticas, una combinación escogida principalmente por este colectivo. Cuando esto ocurre, se da una primera consecuencia:
se bebe más. El efecto energizante neutraliza un poco esa bajada del estado de ánimo o esa bajada de actividad a nivel cerebral, porque ya hemos dicho que es depresor del sistema nervioso central. Estás más tiempo despierto y por lo tanto puedes consumir más tiempo. Más tiempo, y como las bebidas energéticas enmascaran el sabor del alcohol, también más cantidad. El 16,1% de los jóvenes mezcla bebidas energéticas y alcohol. Lo hacen para acelerar la excitación y la embriaguez. Los adolescentes ya por sí es malo que consuman alcohol, encima es más malo que lo consuman con bebidas que tienen un alto contenido en otro componente psicoactivo, que es la cafeína. Según la investigación del Grupo de Psicobiología Fundamental y Aplicada de la Universidad Internacional de La Rioja, liderado por Ernesto Tarragón, la interacción de las bebidas energéticas y el alcohol tiene muchos componentes que afectan al sistema nervioso central. Las bebidas energéticas suelen tener otras sustancias que sí que se sabe que interactúan con la cafeína, entonces no es lo mismo cafeína y alcohol que cafeína y taurina y alcohol, o cafeína y taurina y niacina y alcohol. Entonces, eso también es una cuestión que se tiene que seguir investigando. ¿Y estas consecuencias, las del consumo excesivo en un corto periodo de tiempo, son equiparables a las de un consumo moderado pero crónico? Los datos que existen actualmente sugieren que si este consumo abusivo es prolongado, pueden también tener producción de lesión hepática importante. Porque además hay que tener en cuenta otra cosa, y es que en el momento actual coinciden dos grandes epidemias, la epidemia del consumo de alcohol y la epidemia de la enfermedad grasa metabólica. La asociación de ambos factores etiológicos es sumamente grave. Por lo tanto, estos consumos intermitentes, si se producen en pacientes que tienen este sustrato de enfermedad metabólica, que es la cuarta parte de la población, al fin y al cabo, pues pueden tener repercusiones importantes. La recomendación realmente es no considerar el consumo por atracón una práctica que puede no ser lesiva para la salud. Lo es, sin ninguna duda. ¿Y el consumo moderado? No hay ningún consumo moderado. Si uno es purista, se puede decir que no hay consumo beneficioso del alcohol. Es verdad que hay un determinado consumo de riesgo a partir del cual la probabilidad de desarrollar problemas es mayor, lo que no quiere decir que por debajo de ese nivel sea una práctica sana o inerte. Lo que quiero decir es que el umbral es un umbral de riesgo. Por debajo de ese umbral existe menos riesgo. Y este es un umbral que es distinto en hombres y en mujeres. Los hombres tienen que consumir una cantidad mayor de alcohol para estar en este umbral de riesgo, mientras que las mujeres necesitan menos alcohol para estar en ese umbral de riesgo. Sin embargo, hay algunos estudios que defienden algunos componentes de algunas bebidas, que en este caso un alimento como es el vino. Estamos hablando de los polifenoles. No es tan fácil demostrar el efecto beneficioso o perjudicial de una sustancia, porque todos estos estudios se basan en estudios epidemiológicos que tienen que tener un análisis muy profundo de los diferentes factores de confusión, de los sesgos, de si el consumo de alcohol o el no consumo de alcohol se asocia a otras prácticas beneficiosas o perjudiciales que pueden enmascarar el efecto neto del alcohol. Pero si uno analiza la literatura con rigor, no se puede decir con veracidad científica que haya beneficios netos de cualquier tipo de consumo de alcohol o de cualquier bebida específica en cuanto al beneficio. Otra cosa es que el perjuicio sea escaso cuando los rangos de consumo de alcohol son bajos, pero efectos beneficiosos específicos sobre áreas concretas no se pueden demostrar de manera clara. Además, es peligroso, desde mi punto de vista, minusvalorar o banalizar los potenciales efectos que tiene el consumo de alcohol en cualquier circunstancia. Y por esto, yo creo que se debe ser muy claro a la hora de decir que no hay ningún consumo de alcohol beneficioso, que hay consumos de alcohol tolerables y que hay consumos de alcohol claramente perjudiciales. Pero además no solamente en la perspectiva física, en el daño hepático, que es a lo que me dedico fundamentalmente, sino en la perspectiva psicosocial, en la perspectiva de lo que son las enfermedades mentales, los trastornos mentales asociados al consumo del alcohol. Y en esos trastornos mentales podemos decir que la enfermedad mental vinculada al consumo de alcohol más predominante es el trastorno por consumo de alcohol o alcoholismo. ¿Qué caracteriza esta patología?
Bueno, pues tiene básicamente 2 o 3 componentes. Uno, el componente de adicción en sí mismo, es decir, es la situación de dependencia de la persona que padece este problema del consumo del alcohol, que en esto es común a otras diferentes adicciones. La persona que consume tabaco, la persona que consume marihuana u otras drogas de abuso, pues tienen esta misma situación de dependencia, que quiere decir que hay una compulsión, una necesidad de consumir este tóxico y por tanto la conducta está alterada por el propio hecho de la necesidad de consumir. Luego además tiene unas derivadas sociales y de vida diaria innegables, tiene que ver con la alteración de los patrones de conducta, la alteración o el riesgo mayor de problemas como la conducción, problemas en la conducción, problemas en el entorno familiar, problemas de violencia, problemas de educación en los hijos de las personas que padecen el trastorno de alcoholismo y que hacen una enfermedad sumamente compleja, que además tiene otro componente importante que es el estigma. Hay un momento en el que nos damos cuenta que el alcohol nos está haciendo daño y que no podemos dejar de beber. Entonces, en ese momento de impotencia y de desesperación, buscamos ayuda. Carlos encontró esa ayuda en Alcohólicos Anónimos, una comunidad internacional de ayuda mutua presente en más de 180 países y con más de 2 millones de integrantes. En España hay más de 600 grupos que celebran una media de 2 reuniones semanales. Alcohólicos Anónimos define este trastorno como una compulsión física aparejada a una obsesión mental. Es, en todos los sentidos de la expresión, una adicción a una droga. Generalmente los hombres y las mujeres beben esencialmente porque les gusta el efecto, ¿no?, que produce el alcohol. Es una sensación tan evasiva que, aunque podamos a veces admitir lo dañino de la sustancia, después de un tiempo no podemos discernir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Llegamos a creer que nuestra vida alcohólica es la única vida normal. El alcohol es una sustancia que crea una gran dependencia para el organismo. Por eso, una vez que se ha iniciado el consumo de forma habitual, es muy difícil reducirlo. Tiene un poderoso impacto a nivel cerebral. Potencian los sentimientos placenteros sobre los negativos, aunque no es algo permanente, y se inicia el peligroso círculo. Beber puede proporcionar un alivio temporal de la incomodidad emocional hasta que se agota el vaso y hay que volver a llenarlo para evitar esa sensación. El malestar que se siente durante la abstinencia es una llamada de atención del cerebro para decir, oye, me has acostumbrado, dame esto. Todo esto puede conllevar muchos problemas luego a nivel de ansiedad, a nivel de depresión, porque la gente tiene malestar emocional. El alcohólico suele ser una persona que tiene dificultades emocionales, espirituales. Entonces encuentra en el alcohol una evasión de la realidad. Una sustancia que al principio le sirve como una muleta para enfrentarse a sus miedos, pero que más tarde pues termina pasándole factura. No se pone remedio mediante una abstinencia total, en este caso, de cualquier tipo de sustancia alcohólica. Además, la experiencia nos ha demostrado que hay 3 lugares donde un alcohólico puede terminar, que suele ser el psiquiátrico, la cárcel o el cementerio. El tratamiento de esta enfermedad tiene que ser multifactorial. No basta con un sólido propósito personal. Es necesario el apoyo profesional, médico y emocional y el respaldo social. Cuando admitimos nuestra enfermedad y salimos de la negación, dejamos de beber y mejoramos físicamente. A través de la asistencia regular a las reuniones de ayuda mutua de Alcohólicos Anónimos y de la práctica constante de los 12 pasos, hemos visto que vamos mejorando mental y emocionalmente. A día de hoy en España creo que hay 3 fármacos que están aprobados, pero el tratamiento del alcoholismo tiene que ser en el 95-99% de los casos la abstinencia. Son muy pocas las personas que que han desarrollado un alcoholismo pueden luego volver a exponerse a las claves contextuales, a los entornos. A nivel fisiológico, dejar de beber supone mejoras en la resistencia a la insulina, la presión arterial y el peso. Favorece la concentración, influye en la calidad del sueño y del estado del ánimo, reduciendo la depresión y la ansiedad. No solo en casos de consumos abusivos de alcohol. Estos beneficios también repercuten ante la abstinencia de cantidades más moderadas, pero crónicas de alcohol.
¿Qué efectos tiene sobre nuestro organismo la abstinencia? Abandonar el consumo del alcohol es la mejor estrategia para el tratamiento de las enfermedades asociadas al consumo del alcohol, concretamente las enfermedades hepáticas, donde hay un claro cuerpo de doctrina que indica que la probabilidad de desarrollo de complicaciones o de incluso tener la primera complicación de una enfermedad hepática desaparece o se hace muy pequeña en aquellas personas que dejan de beber. Otra cosa es el efecto agudo de dejar de beber al día siguiente, la llamada resaca, que es lo habitual. Bueno, esto es un fenómeno complejo que tiene que ver más que en muchas ocasiones con el propio alcohol, con los componentes adicionales que cada una de las bebidas tienen. Tiene mucho que ver con el daño lesional o las alteraciones que pueden producir en el sistema nervioso central, un componente muy importante de deshidratación. El alcohol es una sustancia que deshidrata, es capaz de absorber en su metabolismo agua y por tanto impedir que exista agua, y esto es un componente muy importante de la llamada resaca, que por cierto tiene muchísimos sinónimos en diferentes lugares del mundo. La resaca además no tiene un tratamiento específico, la resaca se pasa con el tiempo y no hay prácticamente nada que sea capaz de prevenir el desarrollo de este problema al acabar un consumo importante. La mejor manera de prevenir una resaca es no beber lo suficiente como para tenerla al día siguiente, claro. Como dice el refrán, quien evita la ocasión evita el peligro, y efectivamente la mejor forma de prevenir los posibles riesgos derivados del consumo de alcohol es no beberlo. Pero en España el 9% de los mayores de 15 años lo toma todos los días. Más de 200 enfermedades en las que el alcohol interviene. Un dato sin duda para tener en cuenta. Y con él nos vamos. Diagnóstico vuelve en una semana. No nos fallen, les esperamos.